Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 41. Empezamos con la arquitectura griega y dentro de ella, pues por el edificio más emblemático y apoteósico de la arquitectura helena, que es el templo. El carácter distintivo de la arquitectura griega es carácter distintivo. Es decir, ¿qué le distingue a la arquitectura griega? El uso de la línea recta. Ni siquiera utilizaron ni el arco ni la bóveda. El arco era conocido y la bóveda también, aunque era la falsa bóveda de los mesopotámicos y orientales. Pero ellos no quisieron cogerla. Para ellos la recta era superior a la curva. Las curvas las trabajaron mucho, evidentemente, en las esculturas, especialmente antropomorfas del cuerpo humano y de los animales. Y ahí también fueron genios. La mesura, es decir, la medida, que aquí mesura solo significa medida, pero indica que es sin pasarse de nada. La dimensión perfecta en lo largo, en lo ancho. O sea, la medida y las proporciones o la relación entre esas medidas. Atinaron totalmente. Fíjate, incluso para dorarnos mejor la píldora, tuvieron en cuenta las deformaciones que sufren las imágenes con la visión humana y trataron de corregirlas para que nos pareciera todavía más perfecto. Ya lo estudiaremos. Y el empleo, o sea, mesura, proporciones perfectas de las medidas y materiales ricos. Lo mejor, especialmente cuando había dinero. Todo iba un poco mediatizado por la disposición o por la disponibilidad económica. Los edificios más típicos son los templos. Bueno, dice que estos materiales ricos en concreto eran los mármoles. Hablaremos de ellos también. O sea, no cogieron la caliza, ni el granito, ni rocas de otro tipo, como tuvieron que coger en Roma. Claro, en cada sitio se amoldaban al tipo de piedra que había. Pero lo que es en la Grecia, en la Ática, especialmente, allí materiales de primera calidad, mármol, aunque hubiera que traerlo de un monte lejano. Los edificios más típicos son los templos, que no nos asombran por su grandiosidad. Los hay para grandes, los egipcios, como los monumentos egipcios, o por su lujosa y fantástica decoración como los mesopotámicos, con aquellos baldosines vidriados espectaculares, sino por su serena y perfecta belleza, sin quedarse pobre ni sin recargar, sin abusar. Lo justo, conseguida por la admirable armonía de su conjunto y por la hábil y ponderada combinación de todos sus elementos. El templo griego, derivado del megarón prehelénico, que fue el primer templo, básicamente como el templo griego, pero todo más simple, más pequeño y más pobre. Luego, cuando vino, digamos, lo propiamente heleno, ya no lo preheleno, sino lo heleno, entonces todo experimentó mayor dimensión, mayor riqueza, mayor estética y mayor todo. Pero vamos, que sepamos que su antecesor fue el megarón.
que tenía pues básicamente lo mismo, es decir, un pórtico de columnas, una estancia dividida en dos, casi con la misma finalidad. La primera era la vivienda del dios, la segunda era que a veces entraba por detrás, que era la cámara del tesoro, donde ocultaban el tesoro de la ciudad. A ver. Dice, el templo griego derivado del megarón prehelénico era de reducidas dimensiones. Aunque luego veamos alguno que realmente es grande, pero no llegan a las dimensiones que nos tenían acostumbradas las civilizaciones antiguas. Pues en él no tenía acceso la muchedumbre. Su única misión era servir de morada a la divinidad, que ya lo hemos dicho varias veces, y albergar la estatua y los tesoros del dios que en él se veneraba. Dice los tesoros del dios, pero en otro sitio dice los tesoros de la ciudad. Si son del dios, son nuestros. Sigo. Su planta es rectangular y consta de un pórtico o pronaos. Pro significa anterior. De un pórtico o pronaos, que constituía la fachada. Y la celda, o cella, que también llaman, la cella, o naos. Naos. Antes que la naos y la naos o cella. Cámara reservada a la estatua del dios, que era el verdadero santuario. Y frecuentemente de otro aposento que no tenía comunicación con la naos, que era el epistodomos. Frecuentemente no tenía comunicación. Tendría entrada por atrás. Epistodomos. Donde se guardaba el tesoro del templo. Se asienta sobre un basamento, es decir, en la montaña o donde fuera, había que hacer un basamento, una base. Este basamento normalmente tenía 3 gradas. Estas dos primeras se llamaban el estereobato o estereóbato. Ellos siempre tiran a hacerlo de rudo. Y este último, sobre el que se asentaba ya las columnas del templo, este último era el estilobato. Estilo, ya sabes que significa columnas. Bato pues, debe significar basamento de las columnas. Con 3 gradas o peldaños, y está rodeado parcial o totalmente de galerías de columnas. Es decir, por aquí una fila de columnas que hacen una galería entre lo que es las columnas y lo que es propiamente las paredes del templo, que quedan arropadas, circundadas por las columnas, recibiendo distintos nombres según el número de columnas que tenga en las fachadas principales. Inantis, cuando solo tenía 2 columnas. Este sería el de 2. Inantis. Luego, los habría seguramente de 3, no digo que no, pero normalmente eran más famosos los siguientes. Los de 4, que tú sabes que el prefijo tetra es 4.
Entonces tú pones tetra, stilo. Le pones en esdrújula tetrástilo. El templo tetrástilo, con 4 columnas. Luego el hexástilo. Hexástilo. Luego el octástilo. De 8. Octástilo. Y también dice, cuando tiene 8, como es el caso del Partenón, etc. Los tipos de 8 o más columnas de frente son excepcionales, es decir, son excepciones. 8 o más ya no era corriente, eran excepcionales. Las columnas constituyen el elemento sustentante, soportan toda la techumbre, lógicamente, dice, y el más bello. Es decir, siendo un elemento que solo sirva para sostener, es al mismo tiempo el más bello. Y constan de basa, que sería una base. O sea, aquí estaba el estilóbato, último peldaño, y aquí estaría, bueno, largo, y aquí estaría la base de la columna, que empezaba ahí. Pero en el arte dórico, que es el primero, y el que ha dado lo más importante o lo más famoso del arte griego, dórico, el arte dórico, no tenían basa, iban directamente sobre el estilóbato. Luego tenían fuste, que es todo esto, que es la columna en sí, y por último, capitel, o remate, capit, cabeza, la cabeza de la columna, el capitel. Sobre ellas se apoyaba el entablamento o elemento sostenido, o sea, fuste, capitel, entablamento, o elemento sostenido, formado por el arquítrabe y encima del arquítrabe también forma todo ello el entablamento. Este sería el arquítrabe. Para acordarte, puedes imaginarte qué significa el arco que traba el espacio entre dos columnas. Arquítrabe. Y luego sobre él estaba el friso, que era una banda también paralela, pero ya donde predominaban los relieves. Así como el arquítrabe solía ser liso, el friso, que también vulgarmente se llama friso a una banda con contenido pictórico, escultórico, etc. Y sobre el friso ya pues venía la cornisa, que es el saliente que proyecta las aguas que vierten fuera del edificio. El saliente, la cornisa. Sobre esta descansaban los planos inclinados, o domo, de la techumbre, dejando entre ellos y la cornisa en las fachadas anterior, delantera y posteriores a este triángulo. Voy a hacerlo con cuidado porque resulta que esto es el triángulo pitagórico, es decir, de 3, de 4 y de 5. 3, 4 y 5.
especialmente en algunos templos, no digo en todos. En el Partenón sí. Dice, quedaba un espacio, que es todo esto, que lo llamaron de frente, está de frente, frontón. Solo que estaba por la parte frontal y por la parte posterior. Dice, llamado frontón, que solían decorar con bellísimos relieves. Y está bordeado, claro, bordeado, de un segundo saliente o cornisa, que ya no era esta propiamente, o sea, si viene por aquí, hasta el final, es la cornisa, y estaba bordeado por una segunda cornisa, que por estar en la cima, la llamaban cimario. Este resalte, como la visera. Cimayo y rematado en los tres ángulos por unos adornos, rematado en los tres ángulos, aquí y aquí, por unos adornos muy bonitos llamados acróteras. Acro significa alturas, pues acróteras, 1, 2 y 3, remates de los vértices del frontón. Los órdenes arquitectónicos. Y ahora nos va a meter como ejemplo el Partenón. Dice, dentro de la disposición general del templo hay variantes en relación con el entablamento y las columnas. Del entablamento con las columnas. Entablamento, columnas. En especial en la forma de estas y de sus capiteles. Es decir, ¿en qué se diferencian los templos? Pues dice, hay la forma de las columnas y sus capiteles son el distintivo de un arte y se les da nombre atendiendo a eso, a la columna y al capitel, más que a otros elementos del templo. Por eso, distinguiéndose tres órdenes, que para ellos órdenes son estilos, que los habrás oído bastante veces: dórico, jónico y corintio. Si ves, estos nombres vienen pues de distintas etnias o lugares de Grecia. Dórico de los dorios, jónico del mar Jónico y de los jonios, y corintio pues de la famosa ciudad de Corinto que da origen al Golfo, que separa casi el Peloponeso de la Grecia continental, que es el Golfo de Corinto. Que son tres distintas soluciones artísticas al problema de sostener una cubierta. Todo esto lo podemos calificar de cubierta porque es lo que cubre el templo. Cómo se relaciona una cubierta con su sustentación. Orden dórico. Empieza. Vamos a ver si estoy hoy inspirado para el dibujo. Aunque no tengo que llegar a la perfección de Fidias ni de aquellos pintores de Zeusis y Parrasio. No, más simplito. Dice, este orden, el dórico, llamado así por haberse formado entre las tribus dorias del Peloponeso ya en el siglo VII a.C., es robusto y sencillo. Tiene dos características del dórico. Fuerte, robusto y sencillo, no complicado. Comparado con los otros tres,
perdón, con los otros dos, destacaríamos estas dos cualidades. Ser robusto y sencillo, más sencillo. La columna carece de basa. Es decir, señores, aquí, sobre el estilóbato, que ya sabes así que se llama, no hay basa o pie de la columna. Sale directamente el fuste. Aquí dejaremos un trecho para ir enseguida, o sea, aquí habría un corte de croquis para presentarnos rápidamente en el capitel, apoyándose directamente sobre el basamento del edificio. Y el fuste es acanalado con estrías cortadas en arista viva. O sea, aquí esto lleva como canalitos, canales, que visto de forma en sección sobre este diámetro de columna, que a veces tenían casi 2 metros. 2 metros de diámetro. 1,90 tienen las del Partenón. El Partenón fue el máximo, ¿no? Bueno, pues hacían las acanaladuras así. O sea, todo esto lo sacaban. Este bocado lo sacaban. Cuando las hacían, la única no lo llevaba ya acanalado. O sea, le montaban el liso. La única que llevaba ya el acanalado era la primera piedra. Porque consideraban que al hacerlo luego la acanaladura podrían dañar la unión del suelo, etc. Dice, la primera sí, acanalada, y además servirá de guía luego ya para todas las demás, que se harán en tiempo posterior. El capitel, dice, era una simple pieza cuadrada. Una simple pieza cuadrada, que se llamaba ábaco, como ese dispositivo que tenemos de bolitas para contar. El ábaco, que a modo de cojinete o almohadón interpone su cuerpo entre la fuerza sustentante de la columna y el peso del entablamento. O sea, aquí estaría el cojinete. Dice, el ábaco descansa sobre una moldura convexa, de sección ya circular, es decir, si cogemos el perfil sería así. Bueno, estoy dibujando lo mismo que allí. Esta sería el cojín o el ábaco y este sería ya la piedra esta convexa y circular llamada equino. Acuérdate de que equino es el nombre de la raza de caballos, mulas, asnos, etc. Bueno, pues este se llama el equino. Quizás porque sería como sobre el lomo de un caballo se apoya el peso, que se apoyase aquí. O si no, acuérdate tú como cosa mnemotécnica. El equino es el caballo, pues bueno, pum, ahí todo sobre el lomo. Ábaco, equino. Y ahora había también, antes de ir directamente ya al fuste acanalado, que le quedaban muchos metros para llegar al suelo, había aquí todavía otras piezas
particulares, dice, el cual arranca de varios anillos, precedidos de otra pequeña moldura o collarino. Es decir, aquí hay una zona de anillos, los anillos, y también precedido de otra moldura como un anillo superior, como si fuera un collar, que de ahí recibe el nombre de collarino. Collarino. O sea que no es tan difícil. Del fuste, primero el collar, collarino, luego unos anillos, luego el equino para descargar la carga y por último el ábaco que pega directo, o sea, que ya toca directamente al entablamento. Entablamento, unido entre columna y columna por aquellas piezas que llamábamos los arquítrabes. Y que son los que van directamente sobre el ábaco. Bien, vamos a seguir. El arquítrabe, que es este, el que va sobre la base, el arquítrabe, es liso. En el dórico. En el dórico, el arquítrabe, que es la primera pieza de todo el entablamento para la cubierta, es liso. Y en el friso, es decir, en el siguiente, alternan los triglifos, que era imitación de cuando una columna de madera asomaba en un edificio. Esto era de madera, ¿verdad? Y entonces, vista por aquí, tenía las vetas. Bueno, pues estos triglifos imitan el acabado saliente de la columna que daba al exterior. Aquí habría uno, la columna dejando el espacio, la viga dejando el espacio entre viga y viga, aparecería otra vez. Entonces hay otro triglifo y otro triglifo, etc. Y el espacio entre viga y viga, entre triglifo y triglifo, era la metopa. La metopa. Topar es pegar. Metopa. Bueno, tonterías. Pero que a veces sirven para recordarte nombres. Que cuando los oyes por primera vez, que te salen los nombres por las orejas y por más sitios. Las metopas. Placas con relieves. Aquí sí, dibujitos, esculturas, todo esto muy bonito, que rellenaban el hueco entre viga y viga, es decir, entre triglifo y triglifo. Entre los edificios de este estilo están, los más importantes del dórico, Templo de Poseidón. ¿Dónde? En Paestum. Paestum, que lo escriben así. Paestum, en Sicilia, creo recordar, en la costa sur de Sicilia. Sicilia fue una perla para los griegos y dejaron allí muchísimo arte y bien conservado. Este en concreto, el de Paestum, es quizás el mejor conservado de todos los templos griegos y de arte dórico. Paestum, en el sur de Italia, en Sicilia, del siglo VI a.C. O sea, más antiguo que el Partenón, por supuesto. En todo nos estamos refiriendo al Partenón, y es que, claro, como es la figura más sobresaliente, pues lo relativizamos todo a él.
Paestum, el mejor conservado de la época arcaica. Es decir, en el arte, la época arcaica, que es la que precedía a la clásica. O el siglo, sí, a la arcaica, o siglo de Pericles. Pues en la arcaica, el mejor conservado es el de Paestum en Sicilia. Otro, el de Apolo, en Delfos, que está en la costa oriental del Egeo, en la península de Anatolia, si no me equivoco. A ver si ahora me estoy equivocando. Bueno, ya me lo dirás. Pero yo creo que recordar que sí, que Delfos está en la costa de Anatolia. Otro, los restos, porque prácticamente se ve muy poquito de él, de la diosa Palas en Corinto, en la ciudad de Corinto. Y sobre todo el maravilloso Partenón a la diosa Atenea, pero que le vamos a dedicar a él un vídeo, para él solito, en Atenas, por supuesto, en la Ática. ¿Qué nos dice de él? Pues dice monumento cumbre de la arquitectura griega y el monumento más perfecto, ojo, producido por la humanidad. Bueno, este es el sentir y la opinión no solo de esta señora María Comas, sino de muchos críticos de arte por todo el mundo. En el siguiente te espero para ayudarme a hacer el Partenón. Sí, lo vamos a hacer. Hasta luego.